A ver, la situación del COVID en el Perú es desastrosa, es la peor de América Latina. La peor, es un desastre. Estamos sin camas UCI prácticamente en todo el Perú y si nos falta muy poco. Estoy hablando de 3 días, 4 días. O sea, para el fin de semana lo más probable es que no haya una sola cama UCI en todo el Perú. ¿Y qué es la cama UCI? Es la cama en sí, el monitoreo cardíaco, el monitoreo respiratorio, la unidad de oxígeno permanente, las 24 horas del día, el equipo de respiración, le hacen los famosos asistidores mecánicos, y todo el equipo de UCI, que es el doctor intensivista y 2 o 3 enfermeras, porque te tienen que estar monitoreando 24 horas del día. Esa es una cama UCI. La situación es horrible en todo el norte del Perú y comienzan a haber problemas en Lima, 16 camas UCI, en Arequipa ayer quedaban 65, y resulta que hoy día quedarán 30. En Europa, para que entiendan la situación, ya hay vacuna. En Inglaterra ya hay vacuna. Y en Inglaterra, que debe tener uno de los mejores aparatos de comunicaciones terrestres y aéreos, Inglaterra es del tamaño de del tamaño de Ucayali, Loreto, Cajamarca. Ese es todo Inglaterra, ¿ya? Han decretado confinamiento absoluto en Escocia. Los pubs y los bares cierran a las 8 de la noche en toda Gran Bretaña. Lo propio está pasando en España, está pasando en este momento en Italia. Hay muchos peruanos que viven en Italia, ustedes le pueden preguntar. En París, en Múnich, 8 de la noche, tierra de nadie. Entonces, está pasando algo muy grave en el mundo, pese a que ya tienen vacuna. Ayer hemos estado conversando, en una entrevista, mejor dicho, con el embajador de Israel, Isaf Ashilevich. Nos ha dicho claramente el embajador lo que a mí me dijo en privado el mes de mayo del año pasado, que el Perú no le quiso comprar a Israel ni respiradores, era una factura de una empresa Innovatec, de 11 millones de dólares por 1.000 respiradores, que lo comenzaban a entregaban los 1.000 respiradores en 150 días y comenzaban a ir enviando. El Perú pudo haber girado el cheque de 34 millones de dólares y compramos 3.000 respiradores, ya todos hubieran llegado. Y así en Israel, solo por mencionar Israel, nos han ofrecido pruebas moleculares, nos han ofrecido equipos de oxígeno y ni siquiera les han contestado. Eso nos ha dicho ayer la voz, el embajador de Israel en el Perú. Para que entiendan ustedes el respeto y hasta el cariño que nos tienen los israelitas a los peruanos, que hace una pila de años, el primer país del mundo en reconocer al Estado de Israel como un país soberano e independiente, en el centro de Palestina fue el Perú. Y eso se acuerdan los judíos siempre. Entonces, nos han ofrecido todas las ayudas y nos hemos negado. ¿Cuál es la situación en este momento en Tel Aviv, en Jerusalén, donde nació Cristo, en Belén? El Ministerio de Sanidad ha dado este domingo una nueva cifra decepcionante en casos positivos. Cerca de 4.000 el sábado, 3.997, con 729 enfermos graves en hospitales. Israel tiene 8.800.000 personas y tiene el tamaño de nuestra provincia de Ica. 179 años conectados a respiradores. Israel no falta ni agua, ni luz, ni desagüe, ni alcohol, ni respiradores, ni equipo, no falta nada. Todo sobra. Han comprado el triple de pruebas moleculares que necesitan. Los datos del día anterior fueron aún peores. Alrededor de 6.000 nuevos casos, aunque también fue muy alto el número de pruebas realizadas, hacen 100.000 pruebas al día. 100.000 al día. Y así todo, miren, el titular de Sanidad, es decir, el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, supuestamente Yuli Edelstein, sería Yuli Masetti, ¿ya? O sea, miren lo que está haciendo este señor, ministro de Salud de Israel. Ha señalado que va a proponer al gabinete un confinamiento completo, o sea, cuarentena total, de 2 semanas por el imparable ascenso de los contagios, en una medida en principio respaldaría el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ayer se los he dicho, Israel, al margen de que yo crea que es el pueblo elegido por Cristo y eso sea un tema confesional, tienen 12 premios Nobel nacidos ahí nomás, y tienen como 25 que son de origen Israel. O sea, es el pueblo más inteligente del mundo y van a hacer esto. Entonces, estamos en línea en este momento con Itai Ingber, que es gerente de operaciones de Macrourbe Salud, para que nos dé algunas pistas de qué cosa está pasando allá y qué debería pasar acá. Señor Itai Ingber, buenos días.
Buenos días, Philips, ¿cómo está? Buenos días a toda la gente de Perú. A ver, ¿qué está pasando a esta hora del día en su tierra natal, en Israel? ¿Es tan dramático lo que podría hacer el gobierno de Netanyahu de cuarentena total otra vez? Si nos puede explicar cuál es la situación. Sí, miren, acá la situación es efectivamente dramática, ¿no? Hace una semana, digamos, Israel es un país pequeño, pero es un país igual muy separado en tres partes. El 20% de la población es árabe, otros 10 son los ortodoxos y los 70 son los demás, los normales judíos que no son muy ortodoxos, ¿no? Hasta la semana pasada, este 70% casi no habían casos allá, o sea, la mayoría de los casos estaban en la comunidad árabe y en la comunidad ortodoxa, pero ahora ya está en todo y ya se han detectado decenas de casos del variante británico, entonces ya dan por hecho que el variante británico ya está en todas partes acá. Y la expansión del virus ha sido enorme. Hoy día han publicado 8.000 casos nuevos. 8.000 en Israel es como 30.000 en Perú. ¿Okay? Para que entiendan la situación. En un día que Perú tenga 30.000 casos nuevos. Entonces la situación realmente en tanto infectados es crítica. Perdón que lo interrumpa, señor Inver. ¿Cuántas pruebas hacen al día? ¿Alrededor de 100.000 pruebas moleculares al día? ¿Es ese dato exacto? Ahora ya hacen más. Ayer han hecho 120, porque mientras el porcentaje sigue arriba, ayer 7% de las pruebas salieron positivas. Entonces tienen que incrementar e incrementar. Hoy día seguramente van a ser 130, 140 mil. Una pregunta. ¿Por qué eso? Porque acá lo que ha pasado, señor Inver, es que mientras más pruebas moleculares daban positivo, el gobierno bajaba las pruebas moleculares, subía las pruebas rápidas, que son malísimas, que nadie utiliza, pero cada vez nosotros hemos hecho menos pruebas y la información del Ministerio de Salud del Perú evidentemente daba una data absurda, porque nosotros nunca hemos hecho 120.000 al día. ¿Por qué Israel, mientras más pruebas, más se preocupan? Explíqueme ese 120.000, o sea, mañana podrían hacer 150.000 y de repente traspasado mañana 160. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué mientras más porcentaje de contagio, más pruebas? Explíquelo, por favor. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que no podemos controlar esta epidemia. O sea, van a haber más y más infectados. Hay que detectarlos temprano a todos los que están infectados, ya darle su oxígeno o que estén en observación, ¿no? Si alguien ya tiene la saturación en 95, ya está hospitalizado. Si tiene 93, eso ya está en unidad de cuidados intensivos. No le dan ventilación mecánica, porque acá tratan de evitar lo más que se pueda la ventilación mecánica. O sea, de los 800 que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, menos de 200 están con ventilación mecánica, porque eso hace daño a largo plazo. En Perú utilizan demasiado la ventilación mecánica, ¿no? Pero lo que hacen acá es detectar temprano, y ahí es solamente con pruebas moleculares. Ninguna otra prueba puede servir para eso. Solamente prueba molecular puede servir para detectarlo al primer día, segundo día que está infectado. Y ahí ya ponerlo en centro de atención primaria, que esté vigilándolo. Y si la situación de oxígeno baja de 95, que ya está en hospital. Si en 93, que ya está en unidad de cuidados intensivos. A ver, quiero que le explique usted, no todos los peruanos conocen Israel, nosotros sabemos de Israel y de Jerusalén por la Biblia, entenderá usted. Pero Israel es un país casi desértico. Yo le pregunto, en Israel tienen problemas, en Lima, por dar un ejemplo, hay 850.000 personas sin agua, 1.300.000 personas con poca agua y somos una ciudad que tiene 9 millones de personas. En Israel hay problemas de seguridad social, todo el mundo tiene hospital, todo el mundo tiene alcohol, todo el mundo tiene agua. Le pido por favor que le explique a los peruanos que no conocen Israel cómo es la vida de la gente de Tel Aviv, de Jerusalén, en fin. Mira, yo voy a dar un ejemplo. Israel es un país desértico que exporta piñas y tomates a Europa
y exporta agua potable a sus vecinas, a Jordania. Eso para que entiendan. Acá en Israel el agua viene del mar, ¿no? Hay plantas de desalinización. Toda esta agua la tomamos nosotros y luego va a plantas de agua residuales y 90% de esta agua es reusada para la agricultura. Ese es en ningún país lo hay así, 90% nosotros, el segundo lugar es España con 22%, para que entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción. Entonces tú preguntas por qué hay tantos premios Nobel, por qué hay tanta innovación, porque Israel desde el momento que se creó, que ahí no tuvimos recursos naturales. Éramos un país sumamente pobre. Mi mamá cuando llegó a Israel deportada de Irak, ellos vivían en campo de refugiados en carpas, pero Israel igual invirtió 10% de su muy pobre presupuesto en innovación, ¿no? ¿Y por qué? Porque teníamos este problema del agua, teníamos este problema de energía, el petróleo está en manos de algunos que no son tan amigos nuestros, ¿no? Ahora más sí, pero en esa época no. Entonces teníamos que resolver estos temas y eso es solamente con innovación y tecnología. A ver, la situación en el Perú es que nosotros necesitamos utilizar más respiradores mecánicos porque hay gente que llega a un estadio más grave del tema de la sintomatología. O sea, hay que recordar que hay gente asintomática, el asintomático no siente nada, hace su cuarentena en su casa o en un hospital, alejado de su familia, pasa el tiempo, se le vuelve a hacer una prueba, ya generaron el antígeno y se van a su casa. Y claro, ustedes trabajan en la atención primaria y la atención temprana. Además tienen un aparato de salud formidable y presumo no le faltan ni médicos intensivistas, ni enfermeras, ni le faltan equipos de campaña. ¿Cómo es el sistema de salud en Israel? Debe ser, si no el mejor del mundo, entre los mejores 5, ¿o me equivoco? Nosotros somos, sí, efectivamente, los primeros 3 o 5 en el mundo. En inversión no invertimos tanto. El presupuesto que dan es bastante menor a lo que dan en Europa. También el número de camas es bastante menor a lo que dan en Europa. También tenemos menos gente, menos doctores que en Europa, pero son mejores. Nosotros lo que hacemos es, sabemos que no tenemos tantos recursos, entonces hay que utilizarlo de una forma mejor, ¿no? Entonces, la atención primaria, eso es lo que tenemos mejor en el mundo, el sistema. Cada uno está asignado a, aquí se llama Kupot Holim, es un modelo creo que solamente existe en Israel, ¿no? Entonces cada persona está asignado, tú puedes elegir, cambiar, son públicas, pero sí tienen competencia entre estas 4, porque tú puedes cambiar entre uno y el otro. Todo el sistema está digitalizado, entonces todos tienen tus datos y si tú vas al hospital, ya saben en el hospital todo el medicamento que necesitas, si eres alérgico a algo, no necesitas llevar papeles, estos papeles no existen acá, ¿no? Y de hecho gracias a eso hemos podido sacar la campaña de vacunación tan rápida, que es mucho más rápida que otros países. A ver. ¿No? Digo esto porque ya cuando conversé con el embajador de ustedes acá, me dijeron que para el sábado pasado ya habían vacunado al 12% de la población, para fin de mes vacunarán al 18 o 20%. Así y todo, le leo un párrafo para que usted me lo comente. En estos momentos los israelíes no pueden alejarse a más de 1 kilómetro de su residencia, de su casa, ni visitar a otras personas en sus casas. Están cerrados los comercios no esenciales y restringida la presenciabilidad en los trabajos que operan al 50%, o sea, todo el mundo hace trabajo remoto. Tampoco pueden juntarse con más de 10 personas en el interior de una casa, o sea, no es que el santo de la abuela, el cumpleaños del hijo, no, máximo 10 personas. Y 20 en el exterior. No puede haber ninguna reunión en Israel de 20 personas, aunque continúe el colegio en zonas no consideradas rojas por su alta morbilidad. No sé si usted sabe, pero acá en el Perú han habido una serie de protestas masivas en contra de determinados políticos. Y ahora hay protestas masivas que toman carreteras en las calles y carreteras pobladas por miles de personas y bloqueos. ¿Eso sería posible en Israel? Que alguien tome una piedra y se la tire a un policía o otro israelita o árabe o ortodoxo. ¿Se pueden juntar 100 o 200 personas en la calle o 1000
para protestar contra alguna autoridad, sea Netanyahu, sea quien sea? Mira, protestas tenemos acá, ya llevamos con protestas un año, ¿no? Algo así, hay protestas contra Benjamin Netanyahu. Que él no solamente está investigado, sino en juicio, ¿no? En juicio en 3 cargos de corrupción, y sigue siendo el presidente o el primer ministro. Hay protestas todo el tiempo. El único tiempo que han parado es cuando la segunda ola estaba en su nivel máximo. Ahí los médicos también que son opositores dijeron no podemos, o sea, hay que parar estas protestas porque por ahora hay la pandemia es demasiado fuerte, paremos esto y vamos a ver cómo hacemos estas protestas. Correcto. Y desde entonces ahí pararon las protestas y luego continuaron de otra forma. Ahora cada fin de semana hay en todos los puentes del país, en todas las esquinas hay, pero ahí vas 5 o 10 personas cada puente, en cada esquina. El efecto también es igual porque hay muchas personas, o sea, tú vas de un camino de Tel Aviv a Haifa, cada puente que pasas ves las banderas negras de la protesta. Pero no son miles de personas, o sea, siguen protestando a su manera. Digo esto, señor Itai Inber, porque acá en el Perú se han hecho barbaridades y me dice, siguen sucediendo. Recién ahorita le pregunto, después de un tiempo de entrevista, quiero que le explique usted al público que nos escucha, usted es gerente de operaciones de Macrourbe Salud. ¿Qué cosa es Macrourbe Salud? ¿Es una empresa israelí con sede en el Perú? ¿Es una empresa peruana de israelíes que importa cosas de Israel? ¿A qué se dedican ustedes? No, Macrourbe Salud es una empresa peruana, ¿no? Y es una empresa del primo de mi esposa, ¿no? Yo entré ahí mediante también las empresas israelí que yo tengo para representar empresas israelíes en Perú. Okay, entonces lo que nosotros hacemos, porque sabíamos que va a ser difícil que el gobierno peruano compre a una empresa cualquiera de Israel, ¿no? Entonces, para que sea más fácil, utilizamos esta empresa que lleva años ya trabajando en Perú, ¿no? Que tiene Registro Nacional de Proveedores. Entonces, yo entré allá como socio y entonces para presentar las ofertas de las empresas israelíes como ofertas que de hecho le dimos al Ministerio de Salud en 3 opciones: o comprarlo a la empresa peruana con Registro Nacional de Proveedores, o comprarlo directamente a la fábrica. ¿Qué cosa ofrecieron ustedes? ¿Qué ofrecieron? ¿Pruebas moleculares, respiradores, camas UCI? Ventiladores también ofrecimos, pero ventiladores también ofreció el gobierno israelí para comprar de los excedentes que tenían. Entonces, si necesitaban ventiladores, esa era la mejor opción, porque están almacenados. Entonces, ahí era la mejor opción. Pero lo que nosotros ofrecíamos fue plantas de oxígeno, ¿no? Plantas de oxígeno de 45 metros cúbicos al día hasta 180 metros cúbicos al día. Y lamentablemente no, o sea, ellos nos solicitaron miles de cosas y cotizaciones y esto, y cada mes lo hacen nuevamente, pero nunca han tomado una decisión. Y estoy hablando de que en junio nos solicitaron 6 plantas, luego otros 16, otros 6, llegaron a 47, y estas 47 se repetían cada mes en las solicitudes, pero en ninguna vez luego cotizamos y ninguna vez contestaron. Y también ofrecimos que sea como Macrourbe, que sea como el AF, que es la fabricante israelí, que sea que compren directamente al gobierno israelí, que nosotros vendamos al gobierno israelí de la forma más fácil que sea. Y no compraron. Sabemos la emergencia. A ver, no compraron. Una consulta. O sea, a ver, lo que yo entiendo a la peruana, voy a hablar como peruano, cuando tú quieres hacer algo, lo haces, y cuando no, no lo haces. Parece una tautología, una verdad repetitiva, pero
A mí la impresión que me da es que nunca quisieron comprarle, porque si no lo hubieran comprado en cualquiera de los estadios, o las 45 o las 47. De pruebas moleculares, yo entiendo que ustedes no venden eso, pero si nosotros quisiéramos comprar, no sé, 4 millones, 5 millones, 6 millones de pruebas moleculares a Israel, a donde usted conoce, ¿nos las podrían vender? Claro, nosotros tenemos un laboratorio en Perú. Nosotros hacemos pruebas moleculares, hacemos 2.000 al día, en privado. No lo ofrecimos al Ministerio de Salud porque no me hablan. O sea, la ministra Massetti desde que entró no quiere hablar conmigo, me llama el niño malcriado, ¿no? El niño llorón. Entonces es muy difícil que podamos vender al Ministerio de Salud sin que nos hablen. Pero a ver, me voy a poner en el caso de que la ministra sea antisemita, ¿ya? Vamos a decir que ya no quiere ver a los judíos. Pero tampoco es que ustedes son los únicos del mundo. O sea, le podrían comprar a los japoneses, le podrían comprar a los franceses, a los españoles. En todo el mundo hay pruebas moleculares, ¿o yo estoy equivocado? Mira, si me hubieras dicho en marzo, en abril, necesitamos 8 millones de pruebas moleculares, problema. Vamos a ver cómo se hace. Igual tenían cómo hacerlo, pero ahí era problemático. Pero a partir de marzo, a partir de junio, no había problema. Eso ya no existía. El problema ya no existía. No existía ningún problema de conseguir pruebas moleculares, que yo mismo lo conseguí. O sea, no pueden decir que no. Habían de Malasia, habían de Indonesia, había de Israel, había de un montón de lugares. No hay que ser, no es un trabajo demasiado difícil. ¿Cuánto demora? Si no es porque ¿Cuánto demora si yo compro un lote de 1 millón o 2 millones o 3 millones de pruebas moleculares? Si las traen en avión desde cualquier lugar del mundo, ¿cuánto demora desde que yo hago la transferencia internacional hasta que me lo ponen en un aeropuerto en el Perú? En días, ¿cuántos días demora? Las pruebas no es un problema, el problema es el laboratorio, ¿no? La máquina para bueno, hacerlo, compro ¿no? la máquina. Estas máquinas... ¿Aló? Sí, ya, el laboratorio. ¿Cuánto cuesta un laboratorio completo y cuánto demora traer un laboratorio completo? Sí, digamos 2 semanas, 3 semanas para el laboratorio, dependiendo también del tamaño, ¿no? Pero digamos, si quieres laboratorio para 20.000, entonces sería un mes para armarlo. Ya. Para 20.000. Para 20.000 al día. No es un problema, las pruebas hay siempre en stock. O sea, si yo le pregunto a usted, vamos a pensar que usted fuera peruano, ¿lo han querido comprar o no lo han querido comprar? Perú no quiso comprar, eso está claro. ¿Por qué tomó esta decisión? No sé, pero Perú no quiso comprar pruebas moleculares porque no compró de nadie y está haciendo hoy, ¿cuántos? 6, 7 mil por día. Entonces, esa es una decisión de no hacerlo. Ahora, usted conoce el Perú, por lo que puedo entender. Usted ha vivido acá en el Perú, conoce el Perú. Sí. A ver, ¿usted cree, por lo que conoce del Perú y por nuestra situación de la pandemia, usted cree que nos van a volver a confinar, que va a haber una cuarentena? Porque nosotros estamos desatados, ya no tenemos camas UCI, no hay pruebas moleculares, la gente en el Perú vive muy hacinada, no hay agua, en este momento hay huaicos, no sé si usted sabe cuáles son los huaicos, el diluvio universal del Noé está pasando en varios lugares del Perú, y los deslizamientos y los huaicos, y además hay calor en el norte y granizado en el Perú. O sea, el clima está en contra de nosotros. Con todo lo que usted sabe, ¿usted cree que nos van a volver a meter en cuarentena, no? Yo creo que está claro por la estadística que la cuarentena en Perú no funciona. Entonces, si lo va a hacer de nuevo, puede ser que sí, pero lo que yo sé es que no va a funcionar porque no ha funcionado la primera vez. En Israel sí ha funcionado, en Perú no ha funcionado, y es muy fácil entender por qué, porque nosotros en casa sí podemos quedar, pero en Perú la realidad de la gente es que no puede quedar en casa. Si le dices lavar las manos a alguien que no tiene agua potable en su casa, no va a ayudar. O sea, igual si quiere mucho, no puede.
Entonces, yo no vivo en Perú, pero parece que las autoridades no viven en Perú, ¿no? ¿Cuál cree usted que sería la solución para el Perú? ¿Comenzar a comprar pruebas moleculares y tratar de comprar vacunas a los países que les sobran para traer las vacunas antes? Porque según las autoridades peruanas, las vacunas llegarían acá al Perú abril, mayo, junio. Y ojo, para vacunar a 30 millones de peruanos con las dificultades logísticas que tenemos, comenzaremos a vacunar, ¿qué? En noviembre, diciembre de este año. ¿Cuál cree usted que sería la solución para el Perú? Yo la verdad, escribí justo a la doctora Mazzetti que por qué no se pone en contacto con el embajador, porque Israel dentro de poco va a vacunar el 25% de la población, va a ser el primer país de vacunar a toda la población, ese sería en marzo, abril ya va a vacunar a toda la población. Y todas estas vacunas que hemos comprado de excedentes, se puede vender o se puede llegar a algún acuerdo, pero no veo que hay mucho entusiasmado allá para hacer cosas. Me preguntas cuál es la solución para Perú. La solución para Perú es que empiecen a trabajar, o sea, que hagan algo. Y todo se puede solucionar. Si tú me dices, ahora mismo en los 440 hospitales en Perú, menos de 60 tienen plantas de oxígeno y solo 20 tienen plantas de oxígeno funcionando bien. Okay, solo 20 plantas de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la solución? Ponerse a trabajar, hacer un acuerdo de gobierno con Israel, con Alemania, con Japón, lo que sea. No puedes hacerlo solo. Bueno, haz un acuerdo gobierno a gobierno con un país que sí lo puede hacer y ya, y termínalo. ¿Para qué necesitamos morir más gente cuando simplemente, o sea, tiene esta solución ahí? Ha sido usted muy claro y muy amable. Una pena tener que conversar de la muerte de tanto peruano y ver, yo no creo que incompetencia, sino maldad, porque nadie puede ser tan incompetente como para no entender lo que usted tan claramente ha explicado. Muy buenos días, señor. Gracias. ¿Está clarísimo o no? Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.